بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de lo que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, bienvenidos a una clase más de nuestro curso de estudios islámicos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenido, hermano Alexander. Veo tu saludo en los comentarios y si me puedes confirmar también, por favor, que el audio está ok. ¿Sí? Bienvenidos a una transmisión más, como les digo, al complemento de nuestra lección número 14. En la lección número 14 la habíamos dividido en primera y segunda parte. La primera parte fue en la clase anterior, donde hablamos de esta clase, la lección número 14 se trata de las fuentes de la jurisprudencia islámica, del usul al-fiqh. Y en la clase anterior hablamos, en la primera parte hablamos sobre la primera fuente de la jurisprudencia, que es el Corán, y la segunda, que es la Sunna. Corán y Sunna. Pero mencionamos que hay otras fuentes más, y el día de hoy nos toca hablar de otras dos fuentes de la jurisprudencia islámica, que en este caso son el ijma'a y el qiyas. El ijma'a y el qiyas. En cuanto al ijma'a es el consenso conjunto, es el acuerdo conjunto de los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El consenso de todos estos compañeros con respecto a un asunto de la legislación islámica. A un asunto de la legislación islámica que no se encuentra presente ni en el Corán ni en la Sunna, sino que se basa en estos dos, se basa en el Corán, se basa en la Sunna, pero no están presentes en ambos. Entonces, se basa en ambos y por el contrario no está en desacuerdo con lo que hay tanto en el Corán como en la Sunna. Entonces, repito, el ijma'a es el consenso de los sahaba, es el consenso de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con respecto a un asunto de la legislación islámica que no se encontraba legislado ni en el Corán ni en la Sunna, pero que sí se basa en estas dos fuentes, ¿sí? No está en desacuerdo con lo que hay en estas dos fuentes principales de la Sharia, que es el Corán y la Sunna. Entonces, como ya lo habíamos explicado en la clase anterior, cuando surgen ciertos problemas tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿y por qué tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam? Porque, como había explicado en la clase anterior, estando el profeta sallallahu alaihi wasallam en vida, él mismo era la fuente de toda la jurisprudencia. A él acudían con sus inquietudes, a él acudían con sus interrogantes, a él acudían con sus dilemas. Todo asunto en el que ellos necesitaban jurisprudencia, iban donde el profeta sallallahu alaihi wasallam. Si el profeta tenía ya la revelación, tenía la respuesta, se las dictaba. Si no, más bien entonces el profeta esperaba la revelación, y es así que muchos de los versículos empiezan con: y te preguntan, oh Muhammad, acerca de tal cosa, y te preguntan, oh Muhammad, acerca de la menstruación, de las fases de la luna, de los huérfanos, te preguntan de esto, te preguntan de lo otro, diles tal y cual cosa.
¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam era la fuente de la jurisprudencia. Pero tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba, los compañeros, se juntaban e intentaban resolver esos nuevos dilemas, esos nuevos asuntos que eran nuevos para ellos, pero que no, y a su vez no estaban legislados ni en el Corán ni en la Sunna. Entonces lo que hacían ellos era consultar el sagrado Corán para ver si Allah, alabado sea, había dicho algo específico sobre el tema. Y si no lo encontraban en el Corán, entonces el Jalifa preguntaba si alguien había escuchado al profeta sallallahu alaihi wasallam decir algo al respecto. Como la historia que les comenté en la clase anterior, de cuando Omar ibn al-Khattab junto con una delegación fueron a Jerusalén y en su regreso a Medina pasaron por la ciudad de Damasco, que se encontraba en medio de una epidemia. Y se encontraban en el dilema de ¿entramos a la ciudad o no entramos? Entonces, cuando algo no estaba en el Corán, el Jalifa preguntaba a los demás compañeros: ¿es que alguien de ustedes escuchó algo? ¿Escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir algo al respecto? Entonces el Jalifa, de la misma manera, él iba a dar su opinión, al igual que los demás, si pensaba que sus ideas eran mejores. ¿Sí? El Jalifa era uno de los compañeros, y de hecho los más cercanos al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, luego de esto, discutirían varias opiniones hasta que acordaban sobre la mejor de las propuestas, ¿sí? Sobre la mejor de las respuestas, y que posteriormente cada una de estas respuestas iba a ser transformada en legislación para las generaciones de musulmanes que vendrían después. Entonces, tenemos que la primera fuente de la legislación de la Sharia es el Corán. La segunda fuente es la Sunna, lo que dice Allah, lo que dice su mensajero. Y si no está en lo que dice Allah y lo que dice su mensajero, entonces tras la muerte de él, sallallahu alaihi wasallam, lo que dicen sus compañeros. Si hay consenso en un tema, eso es legislación para las generaciones posteriores a ellos. ¿Sí? Espero que esté claro. Entonces, de esta manera, las leyes del Islam pueden amoldarse de manera conveniente a todas las épocas, a todos los lugares, a todas las circunstancias. Se menciona en las narraciones que en una ocasión Abdullah ibn Umar, el hijo de Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con ambos, estaba reunido con sus aprendices cuando se acercó un hombre y le dijo: oh Abdullah, si yo mato a alguien, ¿Allah me lo perdona? Y Abdullah dijo: no, Allah no te lo perdona. Y posteriormente se dio la misma situación, le hicieron la misma pregunta a otra persona y Abdullah dijo: sí, Allah te lo perdona. Sus estudiantes, sus aprendices que estuvieron con él en ambas situaciones, le dijeron: ya Abdullah, oh Abdullah, en aquella ocasión cuando el primero te preguntó sobre exactamente la misma pregunta, dijiste que no. Y ahora que viene otra persona con la misma pregunta, dices que sí. Entonces Abdullah explicó que en la primera persona él vio en sus ojos ganas de querer ir en contra de alguien, ganas de querer matar. Y cuando preguntó: ¿Allah me lo perdona?, Abdullah dijo: ¿cómo yo le puedo decir que si él hace esa acción, Allah se lo va a perdonar? Mientras que en la segunda situación yo vi en sus ojos a un hombre arrepentido de algo que ya había hecho. Vi en sus ojos remordimiento. Y si me pregunta si Allah lo va a perdonar, ¿cómo puedo decirle yo que Allah no le va a perdonar si él es un hombre arrepentido? Entonces, el veredicto sobre el asesinato es uno solo, pero el cómo se aplica, la Sharia y sus fuentes son incambiables, son invariables, son fijas, son leyes básicas, son leyes que no varían. El Corán, la Sunna no varían, pero el cómo se aplica la Sharia
según las circunstancias, el tiempo y el lugar, varía de acuerdo a cada uno de estos elementos, ¿sí? Tal como sucedió en el caso de Omar. Una respuesta para una persona y una respuesta distinta para otro, siendo que ambos hicieron la misma pregunta. Entonces, hermanos, de esta manera queda claro que las leyes del Islam pueden amoldarse de manera conveniente a todas las épocas y a todas las circunstancias. Las nuevas leyes basadas en el ijma'a, que es esta fuente de la cual estamos hablando, el consenso, hay que entender que no son leyes básicas, porque repito, las leyes básicas están en el Corán y en la Sunna. Todas las leyes básicas fueron establecidas por Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en la Sunna. Estas leyes, las leyes basadas en el ijma'a, en el consenso de los sahaba, son leyes secundarias que pueden variar de acuerdo a las distintas situaciones, como el ejemplo que les acabo de dar. Algunos ejemplos de las leyes derivadas del consenso, leyes derivadas del ijma'a, ¿sí? Acostumbrémonos, el Corán, la Sunna, el ijma'a, y recordemos que hay otras fuentes más de las que ya hablaremos más adelante, ¿sí? Un ejemplo de estas leyes derivadas del ijma'a es la compilación del Corán. Como bien sabemos y hablamos en clases anteriores, el Corán fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en partes y fue revelado durante un periodo de 23 años. No fue revelado en un instante como en los libros anteriores, ¿sí? No fue revelado en un solo instante como los libros anteriores. Entonces, cuando un versículo se le revelaba al profeta sallallahu alaihi wasallam, algunos de sus compañeros lo que hacían era registrarlo, era escribir ese versículo, y lo escribía donde podía. Eso lo mencionamos en clases anteriores, en nuestras primeras clases sobre el Corán. Algunos de sus compañeros, de hecho, lo memorizaban cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam lo recitaba en el salat. Por otro lado, el profeta sallallahu alaihi wasallam, mientras él vivía, hay que tener claro, y también lo mencionamos antes, que el Corán no había sido reunido, todas las partes del Corán en un solo libro. Había sido registrado algo del Corán en pieles, había sido registrado algo del Corán en maderas, en piedra, en distintos elementos. Pero el Corán completo no había sido registrado en un solo libro. Durante la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam esto no había sucedido, ¿sí? Y vuelvo a repetir, esto lo mencionamos antes en nuestras clases, en nuestras primeras clases en las que hablamos precisamente de la compilación del Corán. Tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, varias partes del Corán que estaban escritas en cortezas de árboles, en pieles, en huesos de animales, etc., quedaron bajo la posesión de los sahaba, de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Vuelvo a repetir, algunos de ellos habían memorizado grandes porciones del Corán mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo. Sin embargo, eran muy pocos los que sabían el Corán de memoria, como era el caso de Zayd ibn Thabit. Entonces, durante el gobierno del primer califa, durante el gobierno de Abu Bakr radiyallahu anhu, los compañeros decidieron por ijma'a, por consenso, que deberían juntar todas las partes del Corán en un solo libro completo. Esto lo decidieron por consenso, porque recordemos que cuando hablábamos de la compilación del Corán, en un principio algunos le llevaron este consejo a Umar ibn al-Khattab, y Umar ibn al-Khattab dijo: no, esto ¿cómo vamos a hacerlo? Esto es algo que no lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero lo reflexionó hasta que llegó a entender que era algo realmente necesario, que los memorizadores del Corán estaban muriendo en las batallas del Ridda, las batallas de la apostasía. Finalmente entendió el asunto
y llevó el consejo donde Abu Bakr radiyallahu anh, quien entendió, quien al principio del asunto reaccionó igual que Omar ibn al-Khattab, rechazando eso y diciendo: ¿cómo me pides que haga algo que no hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Pero entendió también, al igual que Omar, tras reflexionar el asunto, que era realmente necesario. Y cuando hubo un consenso entre los compañeros, se dio paso a la compilación del Corán. Entonces, por ijma'a, por consenso, se decidió que deberían juntar todas las partes del Corán en un solo libro completo, y le dieron el trabajo a Zayd ibn Thabit. Le encomendaron a Zayd ibn Thabit que se encargara de esta labor. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, Zayd ibn Thabit fue uno de los escribas del profeta sallallahu alaihi wasallam y fue uno de los que habían memorizado todo el Corán y además le había recitado todo el Corán al profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, lo escribió, lo memorizó y se lo recitó al profeta sallallahu alaihi wasallam, como corroborando que realmente lo sabía por completo, ¿sí? Entonces Zayd ibn Thabit reunió todo lo que estaba escrito y lo comparó con lo que él y otros compañeros habían memorizado. Luego lo escribió en un libro que entregó posteriormente al Jalifa. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de una acción basada en el ijma', en el consenso de los sahaba, que es la compilación del Corán. Otro ejemplo de las acciones basadas en el ijma' es o mejor dicho, los llamados a la oración, el adán del Jumu'ah. Durante la época del profeta sallallahu alaihi wasallam solo se realizaba un adán para el salat del Jumu'ah, y se realizaba en el momento en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam entraba a la mezquita y decía assalamu alaikum, y se hacía el adán para empezar la oración del Jumu'ah, es decir, para empezar el khutbah del Jumu'ah. Entonces, es durante el gobierno del primer y segundo Jalifa, que son Abu Bakr y Omar radiyallahu anh, que el adán siguió siendo de la misma manera. Mientras vivía el profeta sallallahu alaihi wasallam se hacía solo un adán. Durante el Jalifato de Abu Bakr siguió siendo un solo adán. Durante el Jalifato de Omar siguió siendo un solo adán, y repito, se hacía en el momento en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam entraba a la mezquita y decía assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ¿no? Saludaba a la gente y ordenaba que se hiciera el adán ya para iniciar el sermón y el salat del Jumu'ah. Pero durante el gobierno durante el tercer gobierno, es decir, el gobierno del Jalifa Uthman ibn Affan, es allí cuando se añade un segundo adán, ¿sí? Se añade otro adán, que pasaría a ser el primero en realidad. En aquel entonces la ciudad de Medina se hizo más grande de lo que era en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, y al tener la ciudad de Medina su propio mercado, el adán del Jumu'ah se perdía por el ruido de los comerciantes y sus clientes. Debido a todo el ruido que había en el mercado, de los comerciantes exponiendo sus mercaderías, los clientes preguntando por esto y el otro, se perdía el sonido del adán en el mercado. Entonces el Jalifa Uthman ibn Affan, al darse cuenta de este problema, él sugiere a los demás compañeros que otro adán, otro llamado a la oración, debía hacerse antes del adán principal, y que debía hacerse en medio del mercado. Una vez planteado este asunto, todos los compañeros llegaron a un acuerdo, y por ijma' se agregó un segundo adán para la oración congregacional, para la oración del día viernes, el khutbah del Jumu'ah, ¿sí? Entonces, durante el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam solo había un adán, pero es en tiempos de Uthman ibn Affan que se añade un segundo adán para avisar a la gente
de que ya acérquense a la oración, de que el khutbah del Juma ya va a dar inicio. Y cuando ya todos iban a la mezquita, entraba el imam, subía al mimbar, decía Assalamu alaikum wa rahmatullah y ordenaba que se hiciera el segundo adán ya para iniciar la ceremonia. Entonces este es otro claro ejemplo de una acción basada, de una ley basada en el consenso de los sahaba. Bien, eso es en cuanto al ijma', la tercera fuente de la jurisprudencia islámica. La cuarta fuente de la jurisprudencia es el qiyas. ¿Sí? Hoy, en nuestra clase de hoy, que es un complemento de la clase anterior, estamos hablando del ijma' y del qiyas. ¿Qué es el qiyas? El qiyas es la deducción de las leyes islámicas que no se encuentran ni en el Corán, ni en la Sunna, ni tampoco en el consenso de los sahabas, que es el ijma'. Cuando hablábamos de la fuente anterior, que es el ijma', el proceso era el siguiente. Si un asunto, tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, si un asunto no estaba en el Corán, entonces el califa preguntaba a los compañeros: ¿alguno de ustedes escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir algo al respecto? Si había, se decía y se tomaba como jurisprudencia. Si no, buscaban en el consenso de ellos. Si alguno de ellos o muchos decían no, el profeta dijo tal cosa, entonces empezaba una nueva ley, una nueva norma, como la que ya acabo de dar ejemplos, como la compilación del Corán, como el segundo Adán para la oración del Jumu'ah. Bien, pasa el tiempo, siguen surgiendo nuevas problemáticas en la nación del Islam y se sigue buscando jurisprudencia. Se busca en el Corán, no hay jurisprudencia. Se busca en la Sunna, no hay jurisprudencia. Revisemos entonces el consenso de los sahabas, no hay jurisprudencia. Entonces es allí cuando empieza a tomar lugar la cuarta fuente de la jurisprudencia islámica, de la legislación islámica, que es el qiyas. Y el qiyas es la deducción de leyes islámicas que no se encuentran ni en el Corán, ni en la Sunna, ni en el ijma', pero que sí están basadas, son leyes basadas en alguna de estas fuentes, ¿sí? Son basadas en leyes que figuran en el Corán, o en la Sunna, o en el ijma'. Entonces, si surge un problema, repito una vez más, si surge un problema que ninguna de las tres primeras fuentes registran directamente, entonces es allí cuando debemos hacer el intento de encontrar una ley en algunas de estas fuentes que tenga una causa similar y clasificar al problema nuevo de manera similar. Igual, algunos ejemplos de leyes derivadas por el qiyas. Por ejemplo, las drogas. Las drogas, como la marihuana, como la cocaína, como el crack y cuanta droga haya, estas no se conocían en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni tampoco en la época de los sahaba. Entonces, no existe nada directo que diga algo concerniente a estas drogas. No existe nada en el Corán, ni en la Sunna, ni en el ijma', el consenso de los sahaba, que hable sobre la cocaína, sobre el crack o sobre la marihuana en particular. No hay nada sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Lo que sí hay, sin embargo, es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo lo siguiente: todo o toda sustancia que embriaga es jamar. Por lo tanto, toda sustancia que embriaga es haram. ¿Qué es jamar? La palabra jamar hace referencia a un tipo de embriagante en particular, pero por extensión se refiere a todo embriagante. A todo embriagante. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo:
toda sustancia que embriaga es hamar. Por lo tanto, toda sustancia que embriaga es haram. Entonces, y este es un hadith que ha sido compilado por el imam al-Bukhari, por el imam Muslim, por el imam Abu Daud y por el imam at-Tirmidhi. ¿Sí? Cuando nosotros observamos a aquellas personas que fuman marihuana o se inyectan cocaína o cualquier droga similar, nos damos cuenta que estas personas pierden lucidez, pierden sus sentidos, están, como se dice, están alucinados, o entre paréntesis, están embriagados. Entonces, hermanos, lo que se puede concluir es que la marihuana y la cocaína y toda droga similar a estas son de alguna forma o están dentro del concepto de lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam llamó o clasificó como hamar, cuando dijo: toda sustancia que embriaga es hamar y toda sustancia embriagante es haram. Entonces, si estas sustancias, si estas drogas hacen que la persona pierda sus sentidos, estén alucinados, terminen embriagados, entonces entran dentro del mismo concepto y por lo tanto son haram. ¿Sí? Entonces, para aquellas personas que sostienen, porque hay muchas personas que sostienen esta afirmación y que dicen que si se consume en poca cantidad no va a producir estas alucinaciones, estos efectos alucinógenos. Si tú consumes poquito no vas a tener estos efectos. Hay que recordar también que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ma yuskaru kathiruhu fa qaliluhu haram", que significa: cualquier sustancia que embriaga en grandes cantidades es haram, aunque sea en pequeñas cantidades. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que es el qiyas. La cocaína, la marihuana, el crack o cualquier droga actual que no estaba presente en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam y que no hay jurisprudencia sobre las mismas ni en el Corán, ni en la Sunna, ni en el Ijma'a, entonces se obtiene un veredicto para las mismas buscando en algún asunto similar. ¿Para qué? Para obtener para clasificarlo de manera similar. Si tal cosa era prohibida por tal característica, y esto de aquí que es nuevo tiene las mismas características, entonces pasa a ser prohibido como lo primero. Así tal cual. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: toda sustancia que embriaga es hamar y toda sustancia que embriaga es haram. No, pero si consumes poquito no pasa nada, no te embriagas y entonces ya no es prohibido. El profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo eso para que siglos después no viniera nadie a decir esto y a decir: si consumes poquito no pasa nada. ¿Acaso si te tomas una copa o acaso si consumes un poquito te vas a embriagar? Así que si no te embriagas no sería haram. El profeta sallallahu alaihi wasallam selló esa puerta diciendo: "Ma yuskaru kathiruhu fa qaliluhu haram". Cualquier sustancia que embriaga en grandes cantidades es haram, aunque sea en pequeñas cantidades. Otro ejemplo de una ley basada en el qiyas, ¿sí? El fumar. Cuando los cigarrillos, cuando el tabaco llegaron al Imperio Otomano, allá por el siglo XVII, muchos sabios del Islam decidieron, en base al qiyas, que el asunto del cigarro, o que el cigarro y el tabaco en sí mismo era makruh, ¿sí? Que era makruh, que era desaconsejable.
tras todo el estudio que hicieron, y en aquel entonces, estamos hablando del siglo XVII, cuando no se tenía mayor conocimiento de los perjuicios y todo el daño que causa el tabaco como tal. Tras el estudio que ellos hicieron y tras el poco conocimiento que se tenía del perjuicio del tabaco, es que muchos sabios de aquel entonces llegaron a la conclusión, por qiyas, por esta analogía, por esta deducción, que el tabaco, que el fumar era makruh, que era desaconsejable, ¿sí? No encontramos nada que lo prohíba, pero como mínimo decimos que es desaconsejable. Bien. ¿Por qué? Porque, insisto, porque lo único que se conocía en esa época como efectos dañinos, como efectos nocivos, era respirar el humo del fumador, nada más. Y esta decisión se basa en un hadith sahih, en un hadith auténtico, en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo lo siguiente: cualquiera que coma alguna de estas plantas, y que se ha traducido como ofensivas porque causa malestar en las personas que están cerca mío, ¿sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cualquiera que coma alguna de estas plantas ofensivas, y entre paréntesis está, por ejemplo, el ajo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no deberían venir a la mezquita. Cuando los compañeros escucharon esto, empezaron a decir: es prohibido, es haram, es haram. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó estas expresiones de sus compañeros, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: yo no puedo prohibir lo que Allah nos ha hecho lícito, pero es una planta cuyo olor me parece desagradable. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dejó claro que él no puede prohibir algo que Allah hizo lícito, permitido, pero dejó claro también que es algo desagradable, que cuando alguien que comía ajo venía y rezaba en la mezquita a su lado, le causaba distracción. Era desagradable para él rezar teniendo a alguien al lado que acababa de comer ajo. Entonces, y este es un hadith, hermanos, un hadith sahih que está en el Sahih Muslim. En otra ocasión, el profeta sallallahu alaihi wasallam incluyó la cebolla y incluyó también los puerros como plantas, entre comillas, ofensivas, ¿sí? Ya expliqué por qué ofensivas. Sin embargo, hermanos, en la actualidad, y ya con los estudios de la medicina, se afirma que fumar provoca cáncer junto con un gran número de enfermedades, ¿sí? En muchísimos casos, de hecho, el cáncer provoca la muerte. Entonces, se puede decir en la actualidad que fumar mata. En la actualidad se puede decir que fumar mata. Y de hecho, en la actualidad, una gran cantidad de sabios consideran, en base al mismo qiyas, en la actualidad, estamos hablando de 4 siglos después, que fumar es haram. ¿Por qué? Porque alguien que hace esto en realidad está cometiendo suicidio. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Y no se maten a ustedes mismos, siendo que Allah es con ustedes misericordioso. Y en otra parte del Corán, Allah alabado sea, dice: y contribuyan por la causa de Allah y no se destruyan. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, dice, y no se destruyan. وَأَحْسِنُوا, y hagan el bien. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, pues ciertamente Allah ama a los benefactores, Allah ama a los que hacen el bien. Entonces, hermanos, hace 4 siglos atrás, cuando no se conocía estos perjuicios del tabaco, los sabios, al hacer una deducción, una analogía de lo desagradable del aliento del que ha consumido tabaco con lo desagradable del aliento de alguien que ha comido ajo, lo consideraron makruh. Eso es makruh. Es makruh que hagas esto y luego vayas a las mezquitas, tal como la situación de aquel que comió ajo y luego va a la mezquita
con ese aliento a rezar al lado de los demás. En la actualidad, y ya con todo lo que se sabe, una gran cantidad de sabios, de eruditos en el Islam, han llegado a la conclusión de que el cigarro es haram. ¿Por qué? Porque el cigarro mata. ¿Sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, hermanos, para que nos quede aún más claro, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo lo siguiente: aquel que se suicide con acero, y con acero se entiende a un arma, aquel que se suicide con un arma, tendrá esa arma en su mano y se lo enterrará siempre en su estómago, en el fuego del infierno, del cual será eterno morador. Es decir, sufrirá el mismo castigo, sufrirá lo mismo con lo que él se suicidó por toda la eternidad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam continuó y dijo: y quien se suicide bebiendo veneno, lo beberá en el fuego del infierno, del cual será eterno morador. Y quien se suicide arrojándose de una montaña, estará constantemente cayendo en el fuego del infierno, del cual será un eterno morador. Entonces, hermanos, según la legislación islámica, según la Sharia, no existe ninguna diferencia entre aquella persona que se suicida tomando pequeñas cantidades de veneno durante un largo tiempo. No hay ninguna diferencia en que yo agarre un poquito de veneno y me lo tome hoy, y mañana otro poquito, y mañana otro poquito, y mañana otro poquito, y mañana otro poquito, hasta que al final de la semana yo termine muerto. No hay ninguna diferencia en ese primer caso como en el caso de aquella persona que coja un vaso grande, lo llene de veneno y se lo tome de una y muere en el instante. No hay ninguna diferencia según la Sharia. Repito, hermanos, según la Sharia no existe ninguna diferencia entre alguien que se suicida tomando pequeñas cantidades de veneno durante un largo tiempo con aquella persona que toma una gran cantidad una sola vez. No existe ninguna diferencia. Es haram ingerir cualquier sustancia que sea nociva para el organismo. La importancia de todo esto, hermanos: por el uso del qiyas, de esta deducción, de esta analogía de la que estamos hablando, las leyes básicas del Islam pueden aplicarse en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Se pueden hacer reglas nuevas para nuevas circunstancias basadas en sus semejanzas con las leyes básicas del Corán, con las leyes básicas de la Sunna. Se puede, ¿sí? Y de esta manera, las leyes divinas que están reveladas en el Corán y en la Sunna van a permanecer por toda la eternidad sin cambios y tampoco van a ser consideradas anticuadas. El Corán de hace 1400 años funciona a la perfección para ahora el siglo XXI y seguirá funcionando a la perfección hasta el día del juicio final. Y las leyes divinas, las leyes básicas presentes en el Corán y en la Sunna no van a cambiar jamás. Pero las leyes secundarias que se basan en el consenso, en la deducción y en otras fuentes más que ya las vamos a ver más adelante, estas sí pueden variar de acuerdo al lugar, el tiempo y las circunstancias, ¿sí? No se puede, hermanos, demostrar con éxito, ¿sí?, con éxito, que la legislación islámica, es decir, que la Sharia, no puede aplicarse en el siglo XXI. Eso es algo que nadie puede demostrar, argumentando que no, esta es una legislación anticuada, que es de hace más de 1400 años y que eso no es aplicable hoy en día. Se sorprenderían de abrir el Corán y encontrar que en el Corán puede ser incluso a veces mucho más avanzado que la actualidad misma, ¿sí? Se sorprenderían. ¿Por qué? Porque la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala es duradera y continua y es válida, es vigente y se mantendrá vigente hasta el día del levantamiento, hermanos, ¿sí? Entonces, las leyes fundamentales del Islam fueron hechas por Allah subhanahu wa ta'ala, por Allah alabado sea,
quien creó al ser humano y conoce lo que es mejor para él en todas las circunstancias. El Corán es palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, de nuestro creador, y él sabe mejor lo que es mejor para nosotros ahora, ayer, ahora, mañana y siempre, ¿sí? Entonces, existen, hermanos, ciertas características básicas del ser humano, que estas características no van a cambiar ni con el tiempo ni con el lugar. Las leyes del Islam, las leyes de la Sharia, se dirigen, es decir, las leyes básicas, fundamentales de la Sharia, del Corán y de la Sunna, se dirigen precisamente a estas áreas de la humanidad, a estas áreas que jamás van a variar, ¿sí? Las características básicas del ser humano que no van a cambiar jamás, ni con el tiempo ni con el lugar. El ser humano va a seguir siendo ser humano hace siglos atrás como siglos posteriores, y va a seguir teniendo estas mismas características. Y las leyes básicas, fundamentales del Corán y de la Sunna están dirigidas precisamente a estas áreas de la humanidad. Mientras que para las áreas que se refieren a aspectos variables, a aspectos cambiantes de la vida humana, entonces el Corán y la Sunna, fíjense qué sorprendentes. Allah subhanahu wa ta'ala pone las leyes del Corán y de la Sunna de manera fija, invariable. No van a variar nada, ni un punto ni una coma. Y están dirigidas a estas áreas de la humanidad que no varían a pesar del transcurso del tiempo, a pesar del lugar. El ser humano va a seguir siendo un ser humano con sus características propias, en lo más alto de las montañas como en lo más profundo que pueda haber de la tierra. 14 siglos atrás como 14 siglos después de nosotros, y hasta el día del juicio final el ser humano va a seguir teniendo estas características y se va a identificar por estas características, y hacia esas características están dirigidas las leyes del Corán y de la Sunna. En cuanto a los aspectos cambiantes de la vida del ser humano, ese mismo Corán y esa misma Sunna proveen, otorgan, conceden principios básicos que pueden aplicarse por el qiyas cuando realmente sea necesario. Cuando realmente sea necesario. Cuando sea necesario, entonces ahí existe el qiyas para aplicar la deducción, la analogía y obtener nuevas leyes que puedan aplicarse en los distintos lugares, distintos tiempos, distintas circunstancias. De esta manera, hermanos, la Sharia es favorable para la humanidad en todas las áreas donde ésta pueda estar. Y la Sharia es aplicable aquí en la Tierra, es aplicable en cualquier otro planeta, y es aplicable incluso en la estrella más lejana que pueda existir en la infinidad del universo. ¿Por qué? Porque esta Sharia ha sido impuesta por el creador de todo cuanto existe, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Hermanos, espero que la explicación del ijma', la explicación del qiyas, haya quedado todo clara, ¿sí? Ahora mismo no veo en los comentarios ninguna pregunta, pero si ustedes tuvieran preguntas, déjenlas en los comentarios, que inshallah paso a revisar cada uno de ellos y a responder cada pregunta que tuvieran. Barakallahu fikum, hermanos, que Allah los bendiga enormemente. Wa jazakumullahu khairan, que Allah les recompense también enormemente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.